Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Yo quiero pedirle que tome su Biblia y que la abra en Juan capítulo número 3. Vamos a leer un pasaje muy conocido, probablemente uno de los que más se ha memorizado, uno de los que más se ha predicado, uno de los que más se conoce, y de hecho se ha utilizado como resumen del mensaje de salvación y de la palabra misma. Juan capítulo número 3 y versículo número 16 dice de la siguiente manera: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Este martes vamos a celebrar Nochebuena y el miércoles Navidad. ¿Ya preparó los tamales? ¿Ya tiene listo el pavo, la pierna? De hecho, hay muchas personas que probablemente no vinieron hoy porque tuvieron que ir al supermercado a comprar el pavo, la pierna, a preparar probablemente lo que se va a comer. Este mes, de manera muy particular, muchas celebraciones, muchos convivios, las empresas realizan fiestas y le dan el nombre de convivio navideño. Valdría la pena preguntarse en cuántos de esos convivios se mencionó que Jesús es la razón de la celebración. Es más, esta misma semana se publicó una noticia en la que hicieron énfasis en la cantidad de accidentes que sucedieron en la madrugada de uno de estos días. Fue una cantidad de accidentes muy impresionante y claro, la mayoría de ellos generada por personas bajo los efectos del alcohol. Es triste, pero es una realidad que se le da poco énfasis al nacimiento de Jesús. Nosotros por nuestro lado estamos bien conscientes de que lo que celebramos no es el día en sí mismo, sino es el nacimiento de nuestro Salvador. En estos días, algunos objetarán y argumentarán que el 25 de diciembre no fue el día exacto del nacimiento de Jesús. Otros traerán pruebas y dirán que fue en septiembre, y probablemente eso pudiese generar cierta discusión de una o de otra manera. Lo cierto es que nosotros celebramos el nacimiento de Jesús y no el día en sí mismo. Esta mañana, tomando como base este pasaje que por todos es conocido, de alguna manera queremos traer como ejemplo el uso de la moneda. A ver, se lo explico mejor. Cuando nosotros lanzamos una moneda al aire, es porque esa moneda va a darnos uno de dos resultados: o cara o escudo. Y se utiliza la moneda en cosas tan sencillas como, por ejemplo, cuando se va a establecer en un partido de fútbol qué cancha se va a utilizar o se va a empezar utilizando. Pero también se utiliza para definir o dilucidar acerca de alguna disputa. El pasaje que acabamos de leer de alguna manera establece dos caminos, dos lados, únicamente dos opciones. Y usted puede revisar en toda la Biblia que constantemente nos vamos a encontrar con que la persona delante de Dios solo tiene chance de tomar una decisión de dos opciones que hay. En la palabra usted encuentra que está el camino espacioso, pero el camino angosto, la puerta ancha, pero también la puerta estrecha, y sobre uno de los dos debemos nosotros de escoger. La moneda, cuando usted la lanza, solo le da opción a uno de dos: o es cara o es escudo, pero no cae en medio. Es impresionante cómo encontramos en la misma palabra de Dios en Apocalipsis capítulo número 3
cuando se le da el mensaje a la iglesia de la Odisea y se le dice: mejor fueses frío o caliente, pero no tibio, porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Vea qué comparación la que hace Dios mismo. Qué comparación tan impresionante, que para el que es tibio, el Señor lo vomita de su boca. Es necesario entonces que tomemos uno de los dos lados, uno de los dos caminos. Y uno de los dos lados, si seguimos el ejemplo de la moneda, uno de los dos lados establece, manifiesta y nos trae el amor de Jesucristo. La relación de Dios para con nosotros es de amor. Y para eso yo le pido que en su Biblia también busque Mateo capítulo número 1 y el versículo número 21. El Señor se le aparece en sueño a José. José se entera de que María, su prometida, está esperando un bebé y que no es de él, y él resuelve dejarla en secreto porque es un hombre justo. Entonces, en sueño, el Señor le envía este mensaje y le dice en el versículo número 21: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es la transcripción griega del hebreo Yeshua, que significa Jehová es salvación. Dios, al mostrarnos su amor y al enviar a su Hijo Jesucristo, desde un principio y en su propio nombre, establece cuál es la misión. Y la misión de Jesús es salvarnos. Por eso se le puso ese nombre, porque su nombre significa salvación. También en Mateo, ahora capítulo número 4 y versículo número 12. Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea. Partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago en la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. La venida de Jesús, la llegada de Jesús, trajo consigo la luz para la humanidad que estaba en tinieblas. ¿Alguna vez ha estado usted en tinieblas? ¿Ha notado que por las noches hay algunas noches que son más oscuras que otras? Si por casualidad a usted en alguna carretera, yendo de un lugar a otro, ha tenido algún problema mecánico con su vehículo y se ha quedado por la noche, usted nota que la oscuridad empieza a generar una serie de emociones en su persona y en los que le acompañan. Ruidos, por ejemplo. Usted de pronto empieza a escuchar ruidos y le dan cierto temor. Y si los ruidos continúan y usted no logra identificarlos, su mente empieza a imaginar cosas y a hacer especulaciones de todo tipo. Los ruidos luego le empiezan a provocar miedo, y en un momento determinado los ruidos hasta pueden provocarle pánico, porque la oscuridad no le permite ver. Pero cuando amanece, la situación cambia radicalmente. Y lo que en la noche probablemente era de mucho temor para usted, ahora con la luz usted empieza a ver un paisaje precioso: montañas, árboles, de pronto ríos o hasta lagos. Y usted nota que esa luz que ahora está ahí le permite ver lo que antes no veía y disipa los temores que usted tenía. Ahora, cuando la luz alumbra, la luz también pone en evidencia la suciedad. La luz también pone en evidencia el desorden.
La luz también pone en evidencia la perdición. Así es que cuando Jesús vino y nos trae su luz a nosotros que estábamos en tinieblas, nosotros podemos ver la luz del Señor, pero también esa misma luz va a poner en evidencia el desorden o el pecado en el que nosotros nos encontremos. Pero en esta cara de la moneda, Dios nos manifiesta su amor por medio de su Hijo. Y no solamente nos lo deja ver como una luz, también nos lo deja ver como el camino, la verdad y la vida, que es lo que justamente dice Juan capítulo número 14 y versículo número 6. Búsquelo por ahí y yo se lo leo nuevamente. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. 3 cosas menciona Jesús: camino, verdad y vida. Usted ha notado que hay muchas personas, y de pronto usted se encontró en una situación similar, yo también me he encontrado en ella, en que no sabemos qué camino tomar. La decisión está dependiendo de nosotros, pero no sabemos qué camino debemos tomar. Es más, muchos de los que vinimos al Señor, vinimos luego de buscar una serie de opciones, una serie de situaciones que tratasen de salvar nuestra vida, de llenar un vacío interno que teníamos, de satisfacer una necesidad integral dentro nuestro, pero no encontrábamos ese camino, esa clave que nos diese la salvación y la paz para nuestra alma. Jesús lo dice claramente: yo soy el camino. Necesitamos seguir ese camino que es Jesucristo. Pero no solamente Jesús es el camino, Jesús también es la verdad. Y más adelante vamos a leer en otro pasaje cuando Jesús dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué importante es que nosotros conozcamos a Jesucristo como la verdad, porque cuando le conocemos, entonces nosotros somos libres. Y luego dice: Él es la vida. Jesucristo nos da la vida, nos da la vida en abundancia y nos da la vida eterna. Y la vida en abundancia es para que la podamos vivir hoy, aquí, desde ya. Y la vida eterna para que la dispongamos por toda la eternidad. ¿Cuántos viven en mortandad? Están muertos. Viven porque tienen que hacerlo, pero realmente no tienen vida. No le sienten ánimo a nada. No tienen ánimo de trabajar, no tienen ánimo de comer siquiera. Es más, caen en tales depresiones que ya ni se quieren bañar. Espero que usted se haya bañado hoy y que se haya echado desodorante y mejor si algo de loción. Pero cuando el Señor nos da vida, nosotros podemos disfrutar de la vida, escuche, a pesar de las circunstancias. Es interesante encontrarse personas que al igual que nosotros tienen problemas, pero están bien. Tienen dificultades, pero gozan de la vida. Y otros de pronto tienen muchos bienes materiales, pero no disfrutan de la vida. Recuerdo cuando predicamos acerca de Proverbios 22 y 23 acá en la congregación. Y en aquel entonces hicimos referencia a un pasaje que dice: la humildad, la recompensa de la humildad y del temor del Señor son la vida, la honra y las riquezas. Cuando nosotros tememos al Señor, podemos disfrutar de todo lo que Dios nos da, sea poco o sea mucho. Es interesante encontrar personas que tienen mucho, materialmente hablando, y no pueden disfrutar de la vida. Pueden pagar cualquier plato de comida de lo más extraordinario o extravagante, pero no pueden disfrutar de ese plato de comida. Otros, en cambio, con muchas limitaciones, disfrutan de su buen plato de frijoles, pero tienen que ser parados con tomate y cebolla.
crema y queso. Y si ustedes como yo, lo prefiero con tortilla. Y mejor si es tostadita. ¿Acaso no es bueno disfrutar de la vida que Dios nos da? Juan 3:16 nuevamente. La venida de Jesús nos muestra el amor de Dios. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Vea qué amor el de Dios. Dios nos envía a su Hijo Jesucristo para que Él pague por nuestros pecados. No envió a Jesús al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él. Esto nos muestra el amor de Dios. El amor de Dios que aparte de enviar a su Hijo nos lo muestra dándonos su luz, dándonos el camino, dándonos la vida, dándonos la verdad, para que usted y yo tomemos de ese amor, recibamos de ese amor y disfrutemos de ese amor que solamente Dios nos da. Dios envió a su Hijo para que Él tomara forma de hombre, para que fuese tentado pero sin pecado, para que luego se entregase en la cruz para salvar a nosotros de nuestros pecados, el justo por los injustos, para que luego todos seamos justificados delante de Dios. Ahora bien, dijimos que de alguna manera esto puede asemejarse a una moneda que tiene dos caras. Una es la cara o es el lado del amor, el amor que Dios nos da. Pero el otro lado, pero la otra cara de la moneda necesariamente nos va a confrontar con su carácter de justicia y con la condenación implícita si no recibimos de ese amor que Dios nos da. Sigamos ahora con el versículo número 18 de Juan 3 que hemos estado leyendo. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Permítame ponerle esto en otra perspectiva. Usted seguramente recuerda lo que dice Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Si regresamos a Juan 3:18, podemos decir de que todos, al haber pecado, estamos condenados porque hemos pecado. Pero en Juan 3:18 y desde el 16 nos dice que si nosotros creemos en Cristo, nosotros somos salvos, y el que no cree ya ha sido condenado. Los que estamos acá, todos habíamos sido condenados, pero cuando creímos en Cristo, ahora somos salvos. Y el que no cree y el que no creyó, por lo tanto, es condenado. Por un lado, entonces, está la cara de una moneda: el amor de Dios para con nosotros, su perdón, su misericordia. Pero por el otro, la justicia de Dios, la condenación para aquel que no cree en el Señor. Ahora bien, ¿cuál es la causa de la condenación? La causa de la condenación es la decisión que usted y que yo tomemos. La clave está en la decisión. Busquen su Biblia Juan capítulo número 3 y ahora en el versículo 19 vamos a leer de manera más explícita la causa de la condenación. Dice de la siguiente manera: esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad
prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Así que la causa de la condenación es la decisión que usted y que yo tomemos con respecto al amor que Dios nos da. La clave es que si usted prefiere las tinieblas a la luz, usted está en condenación. Pero usted tiene la posibilidad de tomar la decisión de escoger la luz en lugar de las tinieblas, y por lo tanto usted adopta la verdad que leímos en Juan 14:6, que es Jesucristo, y por medio de esa verdad usted queda libre de toda condenación. Juan capítulo número 8, versículo número 32. Quiero hacerle referencia al poder de la verdad que es Jesucristo. Leamos desde el versículo número 31. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Cuando la verdad de Jesucristo nos alumbra y nosotros la recibimos, nos hace libres. Cuando usted oculta algo, ya sea porque sea un pecado, porque sea un error que usted cometió, usted está con el temor de ser descubierto. Por ejemplo, si usted utiliza mucho su teléfono celular y tiene mensajitos de texto, y usted evita que su pareja, que su cónyuge vea cuáles son los mensajitos, ¿por qué será? ¿Será que usted está libre? ¿O es porque usted está ocultando algo? Ahora es interesante con los teléfonos celulares, ¿no? Porque tienen de todo. Usted lo nota. Seguramente su teléfono celular usted tiene mensajitos. Si tiene BlackBerry, tiene BBM, se manejan ahí con mensajes de diferente naturaleza. Tiene también WhatsApp, tiene internet, tiene llamadas ilimitadas, tiene llamadas gratis entre no sé cuántos números que están afiliados. Tiene esto, tiene lo otro y tiene aquello. Lo que no tiene es saldo. Y entonces usted está ocultando algo porque teme que vaya a ser descubierto. Pero cuando la verdad sale a luz y usted se arrepiente delante de Dios y aún delante de aquellos a quienes usted ofendió, la verdad lo hace libre. Ya no tiene que estar borrando los mensajitos que había enviado o que había recibido. Ya no tiene que estar borrando los emails que recibía o las páginas de internet que visitaba, porque ahora usted ya es libre de ese pecado y de esa condenación, porque la verdad lo ha hecho libre. Ahora, claro, usted, si ya fue libre, no regrese por favor a esa misma esclavitud, porque Jesucristo, que es la verdad, le ha hecho libre. Que Dios condene al que no cree no le hace malo, le hace justo. Eclesiastés capítulo número 12 y versículo número 13 dice así: el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios
y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre, pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. Dios va a juzgar todo. La pregunta es si usted, cuando Dios lo llame al juicio, usted va a ser calificado como justo o como pecador. Ahora usted me dirá, pero ¿sabe algo? Yo no puedo decir que yo soy justo porque yo cometo errores. Bueno, yo también. Lo que yo quisiera hoy en esta mañana explicarle de alguna manera es que la justificación viene de parte de Dios. Y para eso quisiera utilizar un ejemplo y hacerle unas preguntas. No hace falta que usted las conteste. ¿Cuántos tienen tarjetas de crédito? No levante su mano mejor. ¿Cuántos tienen deuda con su tarjeta de crédito? Por favor, no la levante. ¿Cuántos tienen topada la tarjeta de crédito? Menos la levante todavía. ¿Cuántos tienen ya una demanda por parte del emisor de la tarjeta de crédito? Menos, tampoco la levante. Para tratar de hacerlo un poco menos personal, no le vamos a llamar tarjeta de crédito, le vamos a llamar la plástica. Entonces la plástica lo está buscando a usted porque usted le debe plata a la plástica. Pero para hacerlo menos personal todavía, no le voy a decir usted, le vamos a poner un nombre. Pongámosle Arnulfo. Espero que no haya nadie acá con ese nombre. Arnulfo recibió la tarjeta de crédito. Contento la recibió. Lo llamaron por teléfono y le dijeron: señor Arnulfo, usted tiene un excelente récord crediticio. Y entonces Arnulfo se empezó a sentir importante y firmó un papel que no lo leyó. Por cierto, yo tampoco lo he leído, para que usted no se sienta así. El asunto está en que lo firmó y empezó a gastar, especialmente en estas épocas de fin de año. Gastó. Hacía un ruidito la tarjeta cuando pasaba. Y Arnulfo contento porque estaba comprando muchas cosas. Pero al final del camino le empezaron a cobrar. Y entonces la plástica le empezó a exigir a Arnulfo que se le pagara la deuda. Como Arnulfo ya no podía pagarla, tuvo que llegar a negociar. Y resulta de que en la negociación Arnulfo resultó firmando un documento que se le llama reconocimiento de deuda. Y se levantó un acta en la cual dice: Arnulfo le debe a la plástica. Pero Arnulfo no puede pagar porque no tiene dinero para hacerlo. Pero ¿qué hace la plástica? La plástica le exige a Arnulfo que pague. Pregunto, ¿la plástica le está exigiendo algo injusto a Arnulfo? No, porque Arnulfo se comprometió a pagar esa deuda que él adquirió. ¿Qué es lo que busca la plástica? La plástica busca justicia, y la justicia es que la plástica reciba el pago de parte de Arnulfo. La justicia para la plástica es que reciba ese pago. Pero ahora resulta que aparece otro actor en esta escena, a quien le vamos a llamar Clemente. Clemente porque es muy clemente. Entonces Clemente resuelve ir con la tarjeta de crédito, es decir, con la plástica, y le paga a la plástica todo lo que Arnulfo debe. Arnulfo no lo sabe, pero Clemente le está pagando toda su deuda. Es más, Arnulfo ni conoce a Clemente. Entonces Clemente le paga toda la deuda y le dice a la plástica: aquí está todo lo que Arnulfo te debía. Eso sí, dame un finiquito, devolveme ese documento de reconocimiento de deuda y esa acta que estaba en contra de Arnulfo. Y bueno, pues como la plástica lo que quiere es su plata, recibe el dinero de parte de Clemente y asunto resuelto. Escuche lo siguiente: Arnulfo quedó
justificado delante de la plástica, ¿fue porque él fue justo? No, fue porque Clemente pagó su deuda. Arnulfo es usted. Su deuda ya fue pagada. Su deuda fue pagada y usted ahora es llamado justo, porque ya no tiene ninguna deuda que pagar, porque el acta que estaba en contra suya fue anulada, tal cual lo dice Colosenses capítulo número 2 y versículo número 13, que ahora mismo quiero leérselo. Versículo número 13 de Colosenses 2. Antes de recibir esa circuncisión, es decir, la circuncisión espiritual, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Y escuche esto: y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Usted y yo somos justificados delante de Dios porque Jesucristo pagó la deuda y anuló el acta que nos era contraria y que nos acusaba, porque habíamos sido condenados. Dios, Jesucristo, pagó esa deuda. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si a Arnulfo no se le comunica que su deuda ya fue pagada? Si a Arnulfo no se le informa, Arnulfo sigue estando condenado. Él no sabe que su deuda ya se pagó, entonces está condenado. ¿Qué pasa también si a Arnulfo uno llega y le dice: Arnulfo, fíjate que Clemente te pagó la deuda? No te creo. ¿Cómo va a ser que alguien me haya pagado a mí la deuda? Imposible. Mira, yo estoy bien consciente de mis compromisos, de verdad no he podido pagar, pero yo voy a pagar. No hace falta que pagues. Ya Clemente pagó tu deuda. No, es que no te creo que Clemente haya pagado esa deuda. ¿Cómo es posible que alguien haya pagado mi deuda? No, yo no lo creo, vos. Probablemente eso haya pasado con usted. Y así como Arnulfo, usted puede seguir condenado si no cree que su deuda ya fue pagada. En este mismo sentido, conviene entonces pensar: si a Arnulfo no se le ha informado que su deuda ya fue pagada, ¿acaso no deberíamos nosotros de irle a informar a Arnulfo que su deuda ya fue pagada? Quiero hacerle referencia a otro pasaje, Romanos capítulo número 10 y versículo número 13. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero vea lo que dice a continuación. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Nuestro compromiso para los que ya hemos sido justificados delante de Dios es irle a contar a Arnulfo que su deuda ya fue pagada. Si Arnulfo no quiere creerlo, él ya ha sido condenado. Pero nuestra responsabilidad para los que ya somos justificados es llevarle la noticia a Arnulfo que alguien pagó su deuda.
Y estará en Arnulfo si se toma el lado de la cara de la moneda que le da amor, que le da perdón, que le da misericordia, o se queda del otro lado de la moneda, que es la justicia de Dios, que es la condenación por no haber recibido el perdón de parte de Dios. No hay pecado tan grande que Dios no perdone, porque Jesús pagó el precio, y lo pagó con su propia vida, y lo pagó con su propia sangre, y lo pagó con su propio dolor, y lo pagó con todo su ser. No hay pecado que Dios no perdone. Codiciar a una mujer es lo mismo que cometer adulterio, porque hemos pecado en el corazón. Mentir es tan grave como robar. El pecado delante de Dios es pecado, y Él lo que quiere es perdonarnos. Él lo que anhela es reconciliarse con nosotros. El pecado es una rebelión ante Dios. Cuando se reconoce autoridad, se obedece a la autoridad. Si no obedecemos los mandamientos de Dios, es porque no reconocemos a Dios. Pecar no es solo fallar la marca o el blanco, es no reconocer a Dios como nuestra autoridad y a Jesús como nuestro Salvador. Pecar es rebelarnos ante su autoridad, y todo el que se rebela ante su autoridad, nos dice Juan 3:16 al 21, que fue lo que leímos, ya ha sido condenado. Isaías 55, versículo número 6. Busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Hoy todavía es tiempo para buscar a Dios. Hoy todavía podemos encontrar a Dios si lo buscamos. No nos detengamos en seguirlo buscando. No nos detengamos en recibir de Él el amor, el perdón y la misericordia. Hay dos caras de la moneda. Hay dos lados únicamente. Son solamente dos caminos, dos opciones, nada más. No hay una tercera, no hay una intermedia. Es una de dos. Recibes el amor de Dios, recibes el perdón de Dios, recibes la misericordia de Dios, o por el otro lado, ya estás condenado. Proverbios capítulo número 28 y versículo número 13. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Solo hace falta que lo confieses y que lo dejes, y vas a encontrar el perdón de Dios. Para ti, el día de hoy traemos 5 libros que te ayudarán en tu relación familiar, en tus finanzas y en tu ministerio. Si necesitas consejos para el cuidado de tu matrimonio, tus hijos, tu hogar, te recomendamos Alas para tu familia y Escuela para padres. Si lo que buscas son consejos prácticos sobre mayordomía y finanzas a nivel personal, familiar y empresarial, Fórmulas bíblicas para prosperar y Alas para tu economía. Y si eres un líder eclesiástico que busca ideas y estrategias bíblicas para bendecir tu congregación, pregunta por el libro Mantenga su iglesia viva, escritos por el Dr. Jorge H. López. Cada libro recoge su experiencia como esposo, como padre de familia y como pastor de la Frater, una congregación de más de 15,000 miembros, la cual ha sabido administrar aplicando los principios bíblicos que le han conducido al éxito. Encuentra estos 5 libros hoy en tu librería de preferencia, también disponibles en Amazon.com. La Biblia, el único libro de texto que se repite en todos nuestros grados.
Con más de 25 años de experiencia, 14 promociones con egresados que han logrado altos cargos en la iniciativa privada y en el gobierno. Departamento de Crecimiento Espiritual, diplomado en Teología Básica, programa totalmente bilingüe, TOEFL en cuarto bachillerato, 3 laboratorios modernos de computación, un centro recreativo de los más grandes en Guatemala. Esto y más es Liceo Frater. Educación que trasciende a la eternidad. Visítanos en liceofrater.edu.gt o llámanos al 2243-2100. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.